Hace unos minutos con él. ¿Qué fue lo que nos dijo acerca de este tema, de estas similitudes, de estos paralelismos que hay entre aquel movimiento y los estudiantes actual? Esto fue lo que nos dijo. Estamos aquí con Omar García Velázquez, él es superviviente de aquella noche trágica de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014. Vamos a hablar con él en un día tan especial. Omar, gracias por estar aquí y compartir estas palabras con nosotros, esta breve charla acerca de los paralelismos, de las similitudes que hay entre un hecho histórico como lo es ya lo que sucedió aquella noche en Iguala con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Tú eras estudiante de la Normal en ese entonces, estuviste ahí, y también lo que sucedió con los estudiantes, los universitarios, aquella noche, bueno, aquel día trágico del 2 de octubre de 1968. ¿Qué similitudes observas entre esos dos hechos? Gracias, Sergio. Bueno, primero son estudiantes. Segunda, creo que se necesita subrayar que fue una acción de las autoridades o las fuerzas del orden público y el ejército mexicano involucrado. En el 68 muy marcada esta participación. El 26 de septiembre todavía no quieren admitirlo, a pesar de que quienes estuvimos ahí y somos sobrevivientes, pues señalamos también al ejército. Parece que se admite ya pasados los años, 20, 30, 40 años después, 50 como ahora en el caso de la matanza del 2 de octubre del 68. ¿Crees que con Ayotzinapa suceda lo mismo? Que quizá con el tiempo haya un reconocimiento oficial y se haga justicia, aunque hay que aclararlo, en el 68 no ha habido justicia. Yo creo que no. En el caso de Ayotzinapa no va a pasar mucho tiempo. Ya hay en el expediente y en la investigación, en la narrativa propia del discurso oficial, ya hay una aceptación de que participaron las autoridades coordinadas. Todavía no muy difundida, sin embargo, pues el tema va a ser cuánto tiempo va a pasar para que se haga justicia, y ese siempre va a ser un tema largo. ¿Ves similitudes en el contexto de los estudiantes del 68 y los estudiantes actualmente, tanto los de Ayotzinapa como los de ahora? Yo creo que sí. Uno de los contextos importantes es la cuestión política, ¿no? Su politización, el hecho de que los estudiantes sean una parte crítica al sistema o al gobierno de aquel tiempo, y en este caso los normalistas rurales de Ayotzinapa igual, una posición crítica frente a la situación y la realidad social. Hablas de una postura crítica, una posición contestataria quizá. ¿Eso fue lo que sucedió, o la causa de lo que sucedió en el 68 es la causa de lo que sucedió en 2014? Yo creo que en ambos hay ese ingrediente que hizo posible que las autoridades respondieran de esa manera ante lo que estaban haciendo los estudiantes. Pero también en el caso de Ayotzinapa se conjuga la cuestión de la violencia generalizada, el crimen organizado, las policías vinculadas al crimen organizado, el ejército mismo. Entonces creo que aquí ya hay más ingredientes, pero también existe la motivación política. Se trata de estudiantes críticos, hay que joderlos. ¿Es difícil ser estudiante crítico en el país como lo fue en 1968 actualmente entonces? En los contextos rurales sí, en los contextos urbanos es un poco más fácil porque es más visible y probablemente la persecución no sea de la misma manera. No ocurre lo que ocurre en las comunidades rurales con los campesinos que protestan, con los obreros, con defensores de derechos humanos, periodistas. Pues como no es tan visible, obviamente es más riesgoso. ¿Tú crees que algo como Ayotzinapa, algo como lo del 2 de octubre del 68, pueda ocurrir en el México del futuro? Yo creo que sí, es muy probable que ocurra, porque aunque cambian los gobiernos, aunque la voluntad política es distinta, esto no automáticamente no cambia toda la estructura. Todavía perviven sectores muy conservadores, muy represores, muy renuentes a cambiar el modo, la forma de administrar la política, la economía y todo lo demás. Además de que los intereses no cambian, o sea, aquí hay que entenderlo, hay un sector muy beneficiado y un sector muy amplio. Que es
mayoritario, al cual se le está despojando, y obviamente estas personas van a seguir defendiéndose, y tanto más se defiendan, más se les va a atacar. Entonces, mientras no cambien muchísimas cosas de fondo, esto puede llegar a suceder todavía. Por eso es importante no olvidar este tipo de casos, seguir el ejemplo de estas personas para organizarnos en caso de que nos pase. Con esto nos quedamos, Omar. Muchísimas gracias, salvo que quieras agregar algo. Gracias a ustedes, y pues ni Tlatelolco ni Ayotzinapa se olvidan.